En este nuevo vídeo vamos a ver brevemente, aunque ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero bueno, lo vamos a hacer un poco más explícito, la ley de Ohm y la potencia eléctrica, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste, cómo calcular las magnitudes que se pueden calcular a través de esta ley y algún ejemplo. Bien. Bueno, mediante la ley de Ohm podemos obtener las 4 magnitudes eléctricas que, recordemos, son estas 4 magnitudes, como podemos ver, son voltaje, corriente, resistencia y potencia, todas deducibles de la ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm se define como que el flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios de la carga conectada. Bien, ¿qué quiere decir eso? El flujo de corriente I en amperios, ¿vale?, es directamente proporcional a la tensión o voltaje en voltios. Bueno, no hace falta que ponga voltios, ponemos ya el simbolito y fuera. V. E inversamente proporcional a la resistencia en ohmios. ¿Vale? Yo la regla mnemotécnica que suelo utilizar para recordarla y que sepamos cómo va conectada es, en lugar de esta expresión, es hacerla despejando el voltaje. VIR, EV, V y R, VIR. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Esta es la famosa ley de Ohm. La vamos a marcar. Bien, siguiendo la expresión que acabamos de ver, esa de voltaje igual a intensidad por resistencia, si despejamos la intensidad, como hemos visto, llegamos a la expresión de intensidad igual a voltaje partido resistencia. Si despejáramos la resistencia, tendríamos que resistencia es igual a voltaje partido por intensidad. Bien, también tenemos en cuenta que la potencia hemos dicho que es el voltaje por la intensidad. ¿De acuerdo? Si el voltaje aplicamos, si aquí en el voltaje sustituimos por esta expresión de la ley de Ohm, podríamos llegar a una segunda ecuación que sería potencia igual a I por R por I, quiere decir I cuadrado por R, y tendríamos una nueva expresión. Si también sustituimos, en vez de voltaje, sustituimos la intensidad, ¿vale?, por V partido R, llegaríamos a, bueno, aquí tenemos la intensidad, aquí tenemos que es V partido R, podríamos llegar a la siguiente expresión también, y tendríamos ya 3 ecuaciones: potencia igual a voltaje por voltaje partido resistencia, es decir, voltaje al cuadrado partido por resistencia. Y tendríamos 3 ecuaciones para calcular la potencia. Ahí las tendríamos. Siguiendo aquí, podríamos despejar de aquí el voltaje, ¿vale? Y podríamos decir, aquí tener una nueva expresión, que el voltaje fuera igual a la potencia partido por intensidad. Bien, si despejamos la intensidad, podríamos decir que la intensidad es potencia partido por voltaje. ¿Veis de dónde está saliendo? Estas y estas salen de aquí, despejar de aquí, ¿vale? Bien, si despejamos de aquí la R, podríamos tener una nueva expresión para la resistencia, que sería la siguiente: resistencia igual a potencia partido por la intensidad al cuadrado. Y tendríamos 2 expresiones ya de cada magnitud.
Bien, podríamos obtener la tercera despejando aquí, porque por ejemplo podríamos tener, si despejamos de esta la v, podríamos tener que v es igual a la raíz, porque está al cuadrado, a la raíz de potencia por resistencia. Entonces la podríamos poner aquí como una nueva ecuación, que también podremos utilizar. Voltaje igual a raíz de potencia por resistencia. Ahí tendríamos otra. De la misma manera, si de esta otra despejamos la I, pues llegaremos aquí a una nueva expresión que podría ser intensidad igual a la raíz de potencia partido resistencia. Ahí tenemos. Y tendríamos una nueva ecuación. Por último, de esta ecuación, de esta de aquí, podríamos despejar la resistencia, ¿vale? Pasándola para allá, la potencia pasa para acá dividiendo, y tendríamos una nueva expresión para la resistencia que sería la siguiente. Resistencia sería igual a voltaje al cuadrado partido por la potencia. Y ya tendríamos 3 ecuaciones de voltaje, 3 ecuaciones de corriente, 3 de resistencias y 3 de potencia. Como veis es muy sencillo, solo es despejar, solo es memorizar. Lo único que hay que memorizar aquí es esto, tener en la memoria pendiente esta ecuación que os he dicho, ¿vale? Y tener en la memoria esta otra que os he dicho. Con esas dos tenemos resuelto. Vamos a ver un ejercicio. Bien, dado el circuito, hallar la corriente y la potencia absorbida por la resistencia. Tenemos un circuito sencillo en el que tenemos una fuente de tensión y la tenemos ahí. ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo está esto? Bueno, esto es en paralelo. ¿Por qué? Porque los dos terminales están conectados a la fuente. Si solo estuviera uno sería en serie. Bien, de 12 voltios y 40 kiloohmios, por aquí circula una corriente que la vamos a llamar I. Y aquí hay un potencial también que no le conocemos, que le vamos a llamar, perdón, que no lo conocemos, que sí le conocemos, es 12 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión en paralelo siempre es la misma. Bien, nos pide hallar la corriente y la potencia subida por la resistencia. Bueno, la corriente es sencillo, simplemente es aplicar, si tenemos nuestra presión V igual a I por R, ¿vale? De aquí despejamos la I, que será igual a V partido por R, como tenemos el voltaje, que son 12 voltios, y tenemos la resistencia, que son 40 kiloohmios, que es 40 por 10 elevado a 3 ohmios, podremos decir, si cogemos nuestra calculadora, que esta intensidad, esta corriente, será 3 por 10 elevado a menos 4 amperios, o lo que es lo mismo, 0,3 miliamperios, ¿vale? Este sería el resultado. La potencia absorbida por la resistencia podríamos decir que es potencia igual a voltaje por intensidad, como tenemos el voltaje, 12 voltios por la intensidad que hemos dicho que es 3 por 10 a la menos 4 amperios, podríamos llegar a 3,6 por 10 a la menos 3 vatios, o lo que es lo mismo, 3,6 milivatios. Y ahí tendríamos la potencia. Bueno, ese sería un pequeño ejemplo. Vamos a ver otro. En este segundo ejemplo nos pide hallar potencia absorbida por la resistencia de 10 kiloohmios. Bueno, nos dan este circuito. Más, menos. No nos dan el voltaje, nos dan una resistencia en paralelo de 10 kiloohmios que absorbe una potencia de 3,6 milivatios. Eso es lo que nos dan. No sabemos el voltaje y tampoco conocemos la intensidad de corriente. ¿Qué es lo que nos piden? Precisamente eso, nos piden V, E, I, voltaje e intensidad. Bien, a través de la ecuación de la potencia, que tenemos voltaje por intensidad, podemos deducir que el voltaje será potencia partido por intensidad. Además sabemos que el voltaje también es I por R, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones, ¿vale? Esto es buscarse un poco las habichuelas usando la ley de Ohm y la ley de la potencia, ¿vale?
Entonces, potencia partido por I es igual a intensidad por R. Entonces, I será igual a la raíz de P partido R. Y ahí tenemos la potencia, sí. ¿Tenemos la resistencia? Sí. ¿Podemos calcular la corriente? Pues perfectamente, porque esto será igual a la raíz de la potencia, que son 3,6 por 10 a la menos 3 vatios, dividido entre la resistencia, que son 10 por 10 elevado a 3 ohmios. Con lo cual nos quedará 6 por 10 a la menos 4 amperios, o lo que es lo mismo, 0,6 miliamperios. Y ya tenemos calculada una de las magnitudes que nos piden, aplicando la ley de Ohm, como voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, nada, 0,6 por 10 a la menos 3, que es la intensidad, que es esta que tenemos ahí, o 6 por 10 a la menos 4, da igual lo que pongáis, es válido igual, por 10 elevado a 3, igual a 6 voltios. Ese es nuestro voltaje que nos piden. Bueno, pues así se resolvería cualquier tipo de problemas de esto, aplicando la sencillez de la ley de Ohm.